continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Bendito sea el Señor, qué bueno que usted está en este lugar. Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Hoy le he puesto por título la enseñanza El mayor de los logros. ¿Cómo se llama? El mayor de los logros. Y yo sé que todos nosotros hemos en algún momento tenido logros, ¿verdad? Hemos tenido triunfos, victorias, de esas pequeñas batallas que tenemos. Y yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuál puede ser el mayor de sus logros? Algunos dirán, no, mis hijos. Otros dirán, no, mi profesión, mi casa, mi familia, ¿verdad? Otros dirán, no, pues, estar en el ministerio. Otros dirán, no, el mayor de los logros, pues no sé, no se me ocurre. Y es válido. Y yo quiero arrancar leyéndoles de una versión, Gálatas 5:1, que me parece tremendo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Yo creo que el mayor de los logros de Dios fue precisamente el triunfo que Jesucristo tuvo en la cruz. ¿Aló? Pero ese triunfo no debe ser en vano. Usted y yo debemos mantenernos firmes y libres. ¿Aló? Y quiero que como primera escritura vayamos realmente a el libro de Proverbios, capítulo, vamos a ver varios proverbios, pero por ahora quiero que veamos el capítulo 16. Déjenme ver por acá. El libro de los Proverbios. Y vamos a ver el versículo 16 en el versículo 32. Y quiero que juntos, mientras llegamos allí, oramos. Señor, en el nombre de Jesús nos disponemos para que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que nos enseñes esos principios que transforman nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu, nos disponemos para que nos hables y nos ministres, Señor. Amén y amén. Dice el versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Uy, qué tremendo es esto. Enseñorearnos de nosotros mismos debe ser el mayor de nuestros logros, el mayor de nuestros triunfos. ¿Aló? Ahora, recuerdo otra escritura que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio nos trae muchísimas bendiciones. Primero que todo, nos ayuda a dominarnos cuando tenemos algunas palabras que quieren salir de nuestra boca y que hacen daño y lastiman a las demás personas. Nos ayuda también con la tentación, nos ayuda también con la ira, pero sobre todo, miren lo que está diciendo acá, más que tomar una ciudad, más que conquistar una ciudad, es el aprender a dominarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice el versículo 32 allí, en la segunda parte, el que se enseñorea de su espíritu. Necesitamos aprender a enseñorearnos de nosotros mismos. ¿Sabe que a veces nuestro espíritu está así como apocado, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez se han sentido así como que tienen ganas de todo menos de vivir? ¿Alguna vez? Pues usted tiene que enseñorearse de usted mismo. ¿Cuántos alguna vez han tenido esas ganas irresistibles de no levantarse de la cama? ¿Verdad? Como que, pues usted tiene que aprender a enseñorearse de usted mismo. Es más, la palabra de Dios dice que lo que sustenta al hombre en su enfermedad es el espíritu. El ánimo
del Espíritu. Es decir, que aún en medio de la enfermedad, que aparentemente es algo que no controlamos, nosotros podemos enseñorearnos de nuestro espíritu. Ahora diga conmigo, hay cosas de las que no puedo tener control, que no están bajo mi poder, pero mi espíritu está bajo mi poder. ¿Qué? Sí. Usted puede dominar sus pensamientos, entonces va a poder dominar sus tentaciones. Usted puede dominar sus palabras, los músculos de su cuerpo, entonces puede dominar su lengua. Ay, es que se me salió. No, usted la quería decir. Y la soltó porque no se domina. Ahora, veamos. Quiero que, ya que estamos en Proverbios, aprovechemos y visitemos el capítulo 25. Proverbios, y quiero que vayamos entonces a el verso 25. Déjenme ver por acá. Versículo 25, perdón, capítulo 25, versículo 28. Capítulo 25, versículo 28. Veamos lo que dice la palabra. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin protección, una ciudad caída. Asimismo está comparando la palabra a un hombre que no tiene control. ¿Que no tiene qué cosa? Control. Usted y yo necesitamos aprender a controlarnos. A controlar nuestros impulsos, a controlar nuestros deseos. Dice la Escritura que mejor es ponerse un cuchillo en la garganta que cuando, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Que cuando el apetito empieza a dominarnos. Y eso se llama tener control. ¿Aló? Diga aló o ayayay, pero diga algo. Me preocupa que se duerman. Necesitamos aprender a tener control, porque si tenemos control, miren lo que está diciéndonos acá, vamos a ser, teniendo control, como una ciudad bien edificada, con una fortaleza a nuestro alrededor. Diga conmigo, yo necesito tener riendas, necesito tener control. Quiero que vayamos a Corintios, Nuevo Testamento, el libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, y quiero que veamos algo allí en el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la Escritura. 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Diga conmigo, yo puedo resistir, yo puedo soportar y me puedo controlar. Usted puede controlarse. Usted puede controlar las tentaciones que vienen, porque la tentación no es más sino el objeto de su placer. Somos tentados con lo que nos gusta. A mí no me tientan con Arnold Schwarzenegger, porque ese man no me gusta. Pero diferente es si ponen a una mujer, ay, si la cosa puede cambiar. ¿Está conmigo? A mí no me tientan realmente con, ¿qué le digo yo? Con el cigarrillo. Esa no es mi debilidad. ¿Aló? A mí no me tientan con plata, porque tampoco es mi debilidad. Pero póngame una hamburguesa doble carne con queso, ahí sí es otro cuento. ¿Está conmigo? Usted no me tienta con sopa, porque tampoco me gusta. Entonces, somos tentados de lo que nos gusta, de lo que nos llama la atención.
de nuestra propia debilidad. Ahora, Dios está prometiendo acá en su palabra que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Significa que usted y yo podemos resistir. ¿Aló? Y el mayor de los logros del hombre es aprender a dominarse a sí mismo. Ahora, Dios estableció un entrenamiento. O sea, ¿usted quiere aprender a dominarse a sí mismo? Hay 12 estrategias para esto. Y número 1 es el silencio. Aprender a callar. Haga el ejercicio un día. No hable durante un día. Hay gente que no habla y le salen letreros en los ojos. ¿Sí? Y no habla, pero con los gestos lo dice todo. Y la otra es el ayuno. Cuando ayunamos, aprendemos a dominar nuestra voluntad. Y es tremendo como el efecto de esto trae, permítame la palabra, repercusiones o consecuencias sobre nuestra vida. Pero quiero leer, ya que estamos en 1 Corintios, quiero que nos devolvamos un momentico y veamos en Corintios el capítulo 9, versículo 27. Bueno, de hecho, necesito leerlo desde antecitos para que podamos entender desde el 25. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo de otros, venga a ser eliminado. Ahora, otra versión me gusta como dice, porque aquí en esta parte del versículo 27 dice, yo disciplino mi cuerpo y lo pongo bajo mi dominio. Ush. Disciplino mi cuerpo. Ahora le voy a dar un tip de sanidad. Usted puede disciplinar su cuerpo hasta para ir al baño. Usted puede darle la orden a su cuerpo de que funcione como debe ser, mínimo 2 veces al día. De la misma manera, usted puede disciplinar su cuerpo para no sentir tristeza y depresión. De la misma manera, usted puede disciplinar su cuerpo para no sentir esa pereza extrema, fatiga o cansancio. ¿Cómo? Sí, señor. Cuando usted se sujeta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Aló? Cuando usted aprende a disciplinarse a usted mismo y le ordena a su cuerpo que funcione bajo el diseño de Dios. ¿Sabe cuál es el diseño de Dios? Que usted coma y excrete. Ese es el diseño. ¿Qué pasa con los bebés? Los bebés comen y al ratico ya han evacuado. Pero a nosotros nos mal enseñaron diciendo que comer y sacar era mala educación. Y dañamos nuestro cuerpo de esa manera. Lo ideal sería como los pajaritos. Comen y... De la misma manera, nosotros necesitamos aprender a sacar de nuestra alma y de nuestro espíritu lo que nos hace daño. La tentación resistiéndola, la ira dominándola. ¿Están conmigo? De la misma manera que debemos comer y excretar, debemos aprender a asimilar y a gestionar nuestras emociones. Hay una tristeza que es de Dios, ¿sabe? Pero hay una tristeza que es según el mundo y esa produce muerte y se llama depresión. Y necesitamos aprender a sacarla de nuestra vida. Ahora, estábamos conversando entre nosotros acerca de los hombres, de el por qué muchos hombres no logran ser fieles. Y sabe que también es falta de dominio propio. Job, vamos a ir hasta allá. Job
capítulo 31. Y en esta escritura no estoy muy seguro porque creo que la anoté mal de mis notas, pero vamos a tratar de revisarlo. A ver, Job, ¿dónde estás que no te veo, Job? Antiguo Testamento. Ok, antes de Salmos, aquí está. Job capítulo 31. Primero que dice el versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y lo que estaba diciendo Job es, yo hice pacto con mis ojos de no mirar a ninguna mujer. Que no fuera mi mujer. ¿Y sabe cómo se llama eso? Dominio propio. ¿Aló? Y aquí es donde nosotros necesitamos empezar a revisarnos, porque sabe que aparentemente es contra la naturaleza. Y nos han metido en la cabeza que la naturaleza del hombre es andar como el ventilador, mirando para todos lados. ¿Cierto? Y nos enseñaron que la naturaleza del hombre es ser, ¿cómo fue que dijimos? Lascivos, morbosos. Y nos dijeron que la naturaleza del hombre, no, es que el hombre es así. Ay, no, es que el hombre es así, es coqueto. Ay, no, es que el hombre es así, es mujeriego. Pero mira lo que está diciendo Job acá. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? ¿Que no hay quebrantamiento para el impío? ¿Y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Entonces, Job está aquí diciendo, venga, hay unas consecuencias de la obstinación, del pecado, y en ese momento hasta del morbo. ¿Lo? Y él mismo está asimilando. Hay unas consecuencias de seguir esa aparente naturaleza humana. Y eso que aparentemente no podemos controlar. Y he hablado con muchas personas que dicen, no, es que yo no puedo dejar de mirar a las mujeres. ¿Cómo que no? Sí se puede. O por lo menos no con ojos lascívicos. ¿Aló? ¿A cuántos hombres usted ha visto que cada vez que miran a una mujer, como que la desnudan con la mirada? Qué feo eso. A mí una vez un hombre me miró así. Pues no era tan hombre, no. Pero qué feo eso. Mira, se siente, eso me pasó en la universidad. Dije, en la vida me vuelvo a ir en sudadera a la universidad. Me sentí morboseado. Y dije, qué feo sienten las mujeres cuando los hombres las miran de esa manera. Horrible. Y la excusa es, no, es que así son los hombres. No, señor. Resulta que podemos dominarnos y hacer hasta un pacto con nosotros mismos. Y aquí Job está diciendo, yo hice un pacto con mis ojos de no mirar de esa manera a una mujer. Porque ahí, ¿cómo voy a pretender recibir un galardón de los cielos? ¿Acaso no sabemos, y es lo que está Job diciendo, acaso no sabemos que es que hay un castigo para los que hacen iniquidad? Ahora la palabra iniquidad significa lo torcido. ¿Y qué más torcido? De hecho no es torcido, es retorcido andar morboseando. ¿Aló? Pero diga conmigo, todos nos podemos dominar. Aún los hombres nos podemos dominar y dejar el síndrome del ventilador. Hacen el escaneo completo. Ay, es ventilador de hula hula, ¿no? Porque hacen para aquí, para allá y para arriba y para abajo. Pero nosotros, oiga bien esta palabra, podemos llegar a dominarnos. ¿Está conmigo? Quiero ver otra escritura y está también en Proverbios. Devolvámonos ahora a Proverbios de nuevo. Ay, Jesús.
el libro de Proverbios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29. Y vamos a ver el versículo 11. Proverbios 29, 11. Dice la escritura: si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Estoy leyendo desde el 9. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué significa eso? ¿Que no te puede dar ira? No, sí te puede dar ira. Pero tienes que aprender a sosegar. Ya conmigo, dominio propio. Ahora, ¿cómo hacemos para aprender a dominarnos a nosotros mismos? Ya les di dos claves. Haga ayuno y de algún momento póngase de acuerdo con las personas y haga un voto de silencio por lo menos un día. No haga eso sin avisar a las personas que están a su alrededor, porque le van a hablar y: hola, ¿cómo estás? ¿Está enfermo? ¿Se quedó sin voz? ¿Está bravo conmigo? Entonces, ¿qué tiene? Pero si usted se pone de acuerdo con las personas que están a su alrededor, con las personas de su casa, y les dice: hoy me voy a poner, ojo, no lo haga como una penitencia, me voy a poner un reto. Y es a no hablar o hablar solamente lo necesario. Y no lo presente como un sacrificio, preséntelo como un reto. Porque si usted lo presenta como un sacrificio y no lo cumple, pues grave. Pero aparte de eso, de vez en cuando haga un ayuno. Ahora quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 5. Y quiero que veamos a partir del versículo 1. Es la escritura con la que comencé. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora déjeme decirle, somos esclavos de las cosas que hacemos. Somos esclavos de las cosas que decimos. Pero sobre todo, somos esclavos de aquello a lo que le damos control en nuestra vida. ¿Aló? Hay personas que son esclavos de los juegos, de los videojuegos. Hay personas que son esclavos de la televisión y de las novelas. Hay personas que son esclavos del sexo. Hay otros que son esclavos de la comida porque los domina. La palabra de Dios dice una cosa bien interesante. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque Cristo te hizo libre. Ahora, si tú te dejas dominar de la tristeza, si tú te dejas dominar de la depresión, entonces no estás en la libertad de Cristo Jesús. ¿Aló? Bueno, alguien ya está pensando en el marido, pero no, eso es otro cuento. Otro cuento que después vamos a tratar. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Ahora voy a saltarme un momentico al versículo, déjenme ver, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí hay una primera clave. Para aprender a tener dominio propio, usted tiene que aprender a dominar sus deseos. Y comience por cosas pequeñas. ¿Qué desea? ¿Una gaseosa? No se la tome, tómese un vaso de agua. ¿Aló?
¿Qué desea? ¿Una empanada? No se la coma. Cómase un pan sin levadura, un calao, una tostada. Y comience con esas pequeñas cositas a dominarse usted mismo. ¿Aló? ¿Qué desea? ¿Dormir otros 5 minuticos? Vaya, péguese un duchazo con agua fría. Ay, pastor, pero es que en Girardot es imposible ducharse uno con agua fría. No, no es imposible. Métase la ducha y lleve la jarra a la nevera. No es imposible. Pero luego, miren lo que dice acá, lo que sigue diciendo la Escritura. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahora, ¿qué es lo que usted de verdad quiere y anhela? ¿Un galardón en el cielo o un juetazo en la cola? ¿Qué es lo que de verdad usted quiere y anhela? ¿Satisfacer los deseos de su carne o poder vivir de una manera diferente siempre? ¿Qué es lo que usted de verdad quiere y anhela? ¿Tener una vida bendecida y feliz o dejarse dominar por sus emociones y por sus sentimientos? ¿Sabe que quien se deja dominar de sus propias emociones termina esclavo de sí mismo? Muchos testimonios he visto yo de gente amargada y que vive sola porque ni ellos mismos aguantan. ¿Por qué? Porque en algún momento no tomaron dominio de su temperamento. ¿Sí? Y ya hay gente que nadie quiere a su lado. Y después terminamos diciendo algo así como, así soy yo. El que no le guste. Pero el problema es que ni siquiera a usted mismo le gusta su forma de ser. Mire, a mí me pasó. Yo tenía problemas con la ira. Y a mí manejando me sacaban unas piedras. Yo cuando iba manejando en el carro a veces peleaba sin que los de los otros carros supieran. Hace mucho bruto. Hace mucho. Y a veces me dejaba llenar de ira. ¿Sí? Y aceleraba. Y pregunto, ¿qué gané? No, pues nada, casi me gano un parte. Pero necesitamos todos nosotros aprender a dominarnos a nosotros mismos. ¿Aló? Continuamos con la escritura. Miren lo que dice tan tremendo acá. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Se acuerda? Adulterio, porque el hombre no aprende a mirar solamente a su mujer, sino que tiene que estar mirando a otras. Fornicación, le pasa lo mismo, pero al soltero. Inmundicia, esa morbosidad de la que estábamos hablando ahorita. Laxivia, el que solamente está pensando en una palabra de 4 letras, y no es sopa. Idolatría, porque ponen en primer lugar todo menos a Dios. Hechicerías, porque quiere manipular las cosas a su voluntad. Enemistades, porque pues obviamente nadie va a estar de acuerdo con lo que quiere hacer. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y póngale atención a esto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y aquí está la palabra clave, templanza. La templanza es esa virtud que usted y yo podemos desarrollar que nos ayuda a permanecer firmes. Que nos ayuda a permanecer estables, centrados, dominados a nosotros mismos, sujetos a la palabra de Dios. Y es allí donde usted y yo necesitamos permanecer. Ese va a ser el mayor de nuestros logros.
Cada uno tiene batallas diferentes. Algunos tendrán que batallar con la ira. Otros tendrán que batallar con la impaciencia. Otros tendrán que batallar con la tristeza y el dolor. Otros tienen que batallar más con unas tentaciones que con otras, pero todos nosotros tenemos batallas. Y la clave está en aprender a dominarnos a nosotros mismos. Cuando Pablo dice, y es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, está diciendo, Él es quien me gobierna. Yo mismo ya no me gobierno, es lo que está diciendo Pablo. Qué bueno que podamos llegar al punto en donde es Dios el que nos gobierna y no nuestras emociones, que pueden ser tan fácilmente manipuladas por el enemigo. ¿Se acuerda de Moisés? A Moisés le dio piedra, le dio ira, le dio dolor en su corazón de que un egipcio estuviera maltratando sin justa causa a un hebreo. ¿Y qué hizo? Lo confrontó y lo mató. Porque eso es lo que hacen nuestras emociones cuando no estamos guiados por el Espíritu de Dios. Y nos llenamos de ira, y gritamos, y nos llenamos de soberbia. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. ¿Cierto que sí? Y necesitamos aprender a dominarnos. Si no, toda la vida vamos a ser como un bebé que no se controla a sí mismo. ¿Sabe qué es lo que diferencia a los niños grandes de los niños pequeños? Que los niños grandes aprenden a dominarse. Los niños pequeños no. Que no seamos nosotros toda la vida unos niños pequeños en cuanto a Dios, sino que aprendamos a dominarnos. Mire, una particularidad de los niños pequeños, ¿sabe cuál es? Que con cualquier cosa se distrae. No nos dejemos nosotros distraer, porque hay un premio, hay un galardón. Job lo tenía claro. Job sabía que el camino de la integridad, que el camino de la honestidad era el camino correcto. Y cuando Dios saca pecho acerca de Job, le dice a Satanás, ¿no has visto a otro tan íntegro como Job? Pero esa integridad está enmarcada en número 1, él aprendió a hacer un pacto con él mismo. ¿Qué es aquello en lo que suele pecar el hombre? ¿Qué es aquello en lo que usted suele pecar? Hágase ese compromiso con usted mismo, no por los demás. ¿Sabe que hay pecados que nadie ve? Hay pecados que nadie conoce, pero que Dios sí los conoce. Hágase usted ese pacto con usted mismo de reconocerlo y de apartarse de esos errores, de esos pecados, y va a tener la victoria en Cristo Jesús. Yo quiero por un momento cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo nos presentamos delante de ti. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras debilidades, más que nosotros mismos. Hoy, Señor Jesús, nos disponemos delante de ti y queremos pedirte que vengas con tu dulce amor y con tu dulce espíritu a dominar. En el nombre de Jesucristo y con la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres digno de ser exaltado y glorificado. Gracias, Jesús, porque tú eres maravilloso, santo y digno. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, porque tú comienzas a tomar el control, porque tú comienzas a hacer tu obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Dígale conmigo, Señor, yo me dispongo y te pido que me ayudes a andar en el Espíritu
y dominar mi espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Te bendigo y te pido que le des like a nuestro video, que lo compartas con otras personas y que además de esto comentes. Dios te bendiga y te guarde.